Darío Salvatierra estaba remendando el bozal del ruano, cuando el viento le trajo algo que no era del campo. No era lluvia, no era polvo, era una mujer, de pie del otro lado del portón, con dos criaturas en los brazos, y ese silencio que no pide ayuda, pero la necesita más que nadie. En los ranchos del norte hay algo que todo hombre sabe. Cuando una mujer llega así, no viene a pedir. Viene porque ya no le quedó nada. Darío la vio y sintió algo que llevaba años enterrando moverse otra vez en el pecho, porque antes de morir, Águeda le hizo una promesa: no te vuelvas piedra. Y él llevaba 2 años haciendo exactamente eso, cerrando el portón, cerrando la casa, cerrándose por dentro, hasta esa tarde, porque lo que nadie sabía es que esa mujer no solo venía huyendo del mundo, venía a romper la última parte de él que todavía seguía viva. Si usted cree que hay encuentros que no son casualidad, que a veces la vida pone frente a nosotros justo lo que más estamos evitando mirar, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo, active la campana y cuéntenos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy, porque esta historia no empieza con una mujer pidiendo ayuda, empieza con un hombre que ya no sabía cómo darla. Corría el año de 1934 en la Sierra Baja de Durango, cuando el reparto agrario del general Cárdenas todavía era promesa en el papel y los hacendados de la región seguían manejando sus tierras con la lógica del porfiriato, aunque la revolución llevara más de 20 años de haber pasado. En ese rincón del norte, entre barrancas de Huizache y lomeríos color ocre, las distancias se medían en horas de camino a caballo y las noticias llegaban con una semana de retraso. Era el tipo de lugar donde la gente aprendía a resolver sus asuntos sin esperar que nadie llegara de fuera a componerlos, porque nadie llegaba. Martina Quiñones llevaba 4 días caminando cuando llegó a las Ánimas del Carrizal. Había salido de noche, sin despedirse de nadie, con Jerónimo y Leonor envueltos en los rebozos más gruesos que encontró y una bolsa de manta, con lo poco que consideró suyo en este mundo, que no era mucho. 4 días de camino por veredas de caliche, pidiendo agua en rancherías, durmiendo en trojes prestadas por gente que no preguntaba demasiado, porque en esos tiempos la gente sabia aprendía a no preguntar lo que no quería saber. Los chamaquitos eran hijos de Micaela, su hermana menor. Micaela había tenido 24 años, una risa que llenaba el cuarto entero y la mala fortuna de enamorarse de un hombre que supo desaparecer antes de que la barriga se notara. Cargó el embarazo sola, con esa terquedad callada de las mujeres del norte que no piden ayuda, aunque la necesiten, porque aprendieron desde chicas que pedirla cuesta más de lo que vale. Pero los gemelos vinieron juntos al mundo, y el mundo no estaba listo para recibirlos, y Micaela se fue a los 40 días con una fiebre que ningún remedio casero pudo bajar. Murió en una tarde de marzo, con los ojos abiertos hacia el techo de adobe, y los chamaquitos dormidos en las faldas de Martina, que estuvo ahí hasta el último momento sin soltar la mano de su hermana. No hizo falta que Micaela dijera nada con palabras. Hubo un apretón, apenas. Y Martina entendió. Se quedó con los 2 niños sin que nadie se lo pidiera formalmente, porque en ese tipo de familia las cosas no se pedían, se asumían o se abandonaban, y Martina era de las que asumían. El problema llegó por el lado que siempre llegan los problemas en el campo, disfrazado de familia. Don Tránsito Quiñones, su padre, era hombre de una sola palabra, y esa palabra rara vez era la suya. Tenía una deuda de tierras con don Leocadio Figueroa, cacique de 4 municipios, viudo reciente y con fama de ir por la vida cobrando lo que se le debía con una paciencia que era más amenaza que virtud. El arreglo lo hicieron los 2 hombres una noche de mezcal y orgullo herido, y Martina supo del matrimonio pactado cuando la fecha ya estaba acordada, y el padre Abundio ya había sido consultado. Conocía a don Leocadio de vista y de murmullo,
Sabía del modo en que miraba a las mujeres jóvenes en la misa dominical, ese mirar de hacendado acostumbrado a que todo lo que entra en su campo le pertenezca. Sabía de las muchachas que trabajaban en su casco y que andaban siempre con los ojos bajos y los movimientos apurados de quien aprende rápido que la quietud llama la atención. Había historias que circulaban entre las mujeres del pueblo en voz muy baja, el tipo de historias que se cuentan mientras se muele el nixtamal, porque en ese momento los hombres están lejos. Cuando Martina comprendió que su padre estaba dispuesto a entregarla como se salda una deuda de ganado, algo dentro de ella se apretó con una firmeza que no sabía que tenía. Pasó 2 días callada, midiendo. A la tercera noche, antes de que el gallo cantara en el rancho vecino, envolvió a Jerónimo y a Leonor en los rebozos más abrigadores. Metió en la bolsa de manta lo que era suyo y salió por la puerta trasera sin hacer ruido, con la luna todavía alta y el corazón latiendo con esa velocidad de quien sabe que tomó una decisión sin regreso. Las semanas que siguieron fueron duras de un modo que no se puede explicar entero. No era solo el cansancio del cuerpo, que era real y pesado como piedra de río. Era esa sensación de estar parada en medio de un mundo enorme, sin ningún punto fijo donde poner los ojos y decir esto es mío. Había dormido en portales, en pajares, en una noche de cielo limpio, bajo un sabino viejo a orillas de un arroyo seco, con el frío de la sierra colándose por todas las costuras. Jerónimo y Leonor habían aguantado con una resistencia que la asombraba y la asustaba al mismo tiempo, como si supieran instintivamente que no había margen para la fragilidad. Jerónimo era el más callado. 8 meses, los ojos oscuros y redondos, observando todo con esa atención seria de quien no desperdicia ni una sola imagen del mundo. Leonor era su opuesto exacto, impaciente, los bracitos siempre moviéndose contra el rebozo como si quisiera alcanzar algo que solo ella podía ver. Martina los amaba con una ferocidad que a veces la detenía en mitad del camino, porque no era el amor tranquilo que había imaginado sentir algún día. Era el amor que duele en el pecho, que aprieta la garganta, que hace caminar leguas de más cuando los pies ya llevan horas pidiendo pausa. Fue al doblar una curva larga entre 2 lomeríos de Huizache que la hacienda apareció. Martina se detuvo. El sol ya se inclinaba detrás de la sierra y el aire tenía ese olor a tierra húmeda y humo de leña que significa vida humana cerca. Desde donde estaba podía ver el portón de mezquite, la barda de adobe encalada, el casco de la hacienda con su corredor de arcos y a un lado, separado del cuerpo principal por un trecho de tierra apisonada, una troje grande con techo de teja y paredes de adobe grueso. Calculó, era seca. Era sólida, protegía del viento. Para ella y los chamaquitos era suficiente para pasar la noche. No estaba pidiendo comodidad. Estaba pidiendo el mínimo para no enfrentar la helada de julio en campo abierto con 2 criaturas de 8 meses en los brazos. Tocó el portón con los nudillos, con la firmeza de quien llega con propósito, no con la timidez de quien está mendigando un favor. Y esperó. Darío la oyó desde el corral. Se limpió las manos, caminó hacia el portón con ese paso largo y parejo de hombre que conoce cada palmo de su tierra, y lo que encontró del otro lado lo hizo detenerse un segundo. La mujer era joven. El cabello oscuro recogido en una trenza que el camino había deshecho a medias. El vestido de manta con el polvo de 4 días marcado en la tela. Pero lo que le llamó la atención a Darío no fue el cansancio visible ni la ropa humilde. Fue la postura. Estaba de pie con las 2 criaturas en los brazos y el cuerpo derecho, la barbilla ligeramente levantada, los ojos oscuros mirándolo de frente sin desviarse. No era la postura de quien está pidiendo limosna. Era la postura de quien llegó con la dignidad intacta a pesar de todo lo que había intentado quitársela. Darío conocía el precio de confiar en los desconocidos. Valdemar Rosales había trabajado con él durante 9 años, dormido bajo el mismo techo,
comido en la misma mesa, era tratado como parte de lo que las ánimas del Carrizal podían llamar familia cuando solo hay un hombre y sus paredes. Un lunes de octubre del año anterior, Darío regresó de Canatlán y encontró el cuarto de Valdemar vacío, el cajón del escritorio forzado y el dinero de la venta de 60 cabezas de ganado desaparecido, sin nota, sin explicación, solo el hueco donde había confianza y la claridad dolorosa de que la gente es capaz de cosas que uno no imagina mientras no suceden. Desde entonces, Darío no abría el portón de las ánimas para desconocidos sin medir 2 veces. Pero había 2 criaturas, había Julio, y había un código que venía del abuelo pasado por el padre, que decía que hay cosas que un hombre de bien no hace, independiente de lo que piense o sienta. Abrió el portón. Martina entró sin sonreír, sin agradecer de más, sin hacer ninguno de los gestos que podrían parecer calculados. Entró con esa misma dignidad quieta con que había estado de pie en la vereda, porque sabía que la gratitud exagerada a veces pesa más para quien la recibe que para quien la da, y ella no quería pesar. Darío cerró el portón detrás de ella y caminó adelante indicando el camino. Entonces ella miró la troje a la derecha y dijo la frase con naturalidad, sin drama, como quien está ofreciendo una solución razonable a un problema práctico. «Podemos dormir en la troje, señor. Ya hace frío». Darío se detuvo, volteó hacia ella, luego hacia la troje, luego hacia los chamaquitos. Había paja húmeda allá dentro. Había olor a animal, había el frío que se colaba por las rendijas del adobe viejo. Hizo la cuenta en silencio y respondió con esa voz grave y directa de quien no tiene costumbre de adornar lo que dice. «La troje es para el ganado. Mujer con criatura no duerme en la troje en mi tierra. Pase». Martina pasó. La casa por dentro era grande y austera, limpia con ese cuidado de hombre criado con orden que vive solo desde hace demasiado tiempo. Las paredes casi desnudas, solo un Cristo de madera sobre el dintel de la sala y un retrato ovalado en el corredor. Una mujer de ojos claros que sonreía con una ligereza que contrastaba con el silencio pesado de ese espacio. La mueblería era sólida y sin vanidad. Mesa de madera gruesa, sillas de cuero crudo, la estufa de leña con los bordes ennegrecidos de uso constante. Era la casa de alguien que había quitado todo lo frívolo y se había quedado con lo esencial. No por pobreza, sino por una decisión silenciosa de que lo superfluo duele cuando la persona que le daba sentido ya no está. Darío abrió la puerta de un cuarto pequeño al fondo, con ventana que daba al huerto de membrillos. Había una cama de madera con colchón de ixtle, un baúl recargado en la pared y un velador de lámina en el rincón. Era simple, y era seco, y era suficiente para la noche. Martina entró, acomodó a los 2 chamaquitos en la cama con el cuidado de quien ha hecho ese gesto cientos de veces. Verificó que Leonor se hubiera calmado, acomodó el rebozo alrededor de Jerónimo. Luego se volvió hacia Darío, que estaba parado en el umbral con los brazos cruzados. «Gracias», dijo de un modo seco y verdadero, sin floreo, sin la voz melosa de quien está tratando de agradar. Él asintió con la cabeza, dijo que la cena era a las 6 si quería, y cerró la puerta. En la cocina, Darío encendió el fogón de leña y se quedó mirando cómo prendía el ocote con esa lentidón de la madera húmeda de invierno. Don Filemón Barrera estaba sentado en su banco de siempre, recargado en la pared, pelando chilacayotes con la calma de sus 73 años, los dedos arrugados moviéndose en el mango del cuchillo con una precisión que no necesitaba prisa. El viejo había visto llegar a la muchacha desde la ventana del granero, sin hacer ruido. Había observado la escena completa con esos ojos avisados que el tiempo aguza en quienes aprenden a leer el mundo por lo que no se dice. Peló chilacayotes en silencio un buen rato. Luego dijo, sin levantar los ojos del cuchillo, que el frío de este julio parecía más bravo que el del año pasado, que la sierra tardaba en soltar el invierno cuando quería. Darío no respondió. Don Filemón sonrió discretamente hacia el chilacayote y no dijo más.
porque hombre viejo de hacienda sabe que a veces la semilla no más necesita ser plantada. El resto es cuestión de tiempo. La cena de esa noche fue silenciosa del modo en que solo el campo norteño sabe ser silencioso. No era el silencio incómodo de dos desconocidos que no tienen nada que decirse. Era un silencio más denso que ese, lleno de preguntas que ninguno de los dos hacía porque todavía no era hora, y de observaciones que se quedaban presas detrás de los ojos porque habría tiempo para palabras si el tiempo decidía dar ese regalo. Darío había hecho lo de siempre: frijoles de olla con chile de árbol, carne seca deshebrada, tortillas que don Filemón había dejado palmeadas antes de irse. Comida de hombre que cocina para sobrevivir, no para sentir placer. Martina comió con una contención que decía más sobre ella que cualquier conversación. No era la contención de quien no tiene hambre, era la contención de quien fue criada sabiendo que no debe parecer necesitada frente a un desconocido, aunque la necesidad sea real y urgente. Los chamaquitos habían dormido durante la cena, agotados por el camino, y Martina comió con los ojos puestos en la puerta del cuartito del fondo, con esa atención dividida permanente de quien tiene criatura pequeña a su cargo, y nunca se desconecta del todo de donde están. Darío lo notó. Notó el modo en que ella inclinó la cabeza cuando creyó escuchar un ruido del cuarto, el modo en que relajó los hombros cuando concluyó que era solo el viento en la ventana. Era un lenguaje del cuerpo que él no había visto en esa casa desde hacía mucho tiempo. Esa vigilancia constante y amorosa de quien tiene a alguien que proteger. Le movió algo adentro del pecho de un modo que no supo nombrar en el momento y prefirió no intentar. Cuando terminó la cena, Martina se levantó y empezó a recoger los platos antes de que él pudiera decir nada. Él la miró con esa desconfianza tranquila que tenía para todo, que se movía en la dirección equivocada de sus costumbres. Pero ella no estaba haciendo ningún gesto de conquista. Estaba haciendo lo que cualquier persona criada con decencia haría después de comer en casa ajena: lavar lo que usó. No había cálculo en eso, solo el reflejo de una educación que la vida todavía no había podido quitarle, a pesar de todo lo que había intentado. Darío se quedó sentado a la mesa tomando el café que don Filemón había dejado en la llama baja antes de irse, y se quedó mirando el fuego del fogón sin tener nada específico en qué pensar más allá de lo que veía. Ella se fue a dormir temprano, el cansancio de 4 días de camino pesando más que cualquier otra cosa. Darío se quedó en el corredor un rato, fumando el cigarro de hoja que solo encendía en las noches en que el silencio se ponía demasiado grande para cargarlo solo por dentro. El cielo de Durango era limpio y hondo, las estrellas con esa claridad que la ciudad nunca tiene, el tipo de cielo que hace sentir a la persona pequeña, no de mal modo, sino de un modo que acomoda las cosas en su tamaño correcto. Pensó en Águeda, pensó en el retrato del corredor, en esa sonrisa que ella tenía que parecía no costarle nada, como si el mundo entero fuera una cosa razonable y manejable y ella hubiera encontrado el secreto. Sintió el dolor familiar apretando en el lugar de siempre y se quedó quieto con él, como hacía todas las noches, como había aprendido que hay que hacer, porque intentar evitarlo es peor. Y pensó en la promesa: que no te vuelvas piedra, Darío. La había hecho, la había roto, y ahí estaba la prueba. Una mujer con 2 criaturas había llegado a su portón y lo primero que él había calculado era cuánto podía robarle, no cuánto necesitaba. A la mañana siguiente, Martina se levantó antes del sol. Era el hábito que la vida le había cosido desde que tenía memoria. Primero en la casa de su padre, donde siempre había algo que hacer antes de que el día calentara. Después, en las semanas de camino, donde madrugar era cuestión de prudencia. Se levantó, revisó a los chamaquitos que todavía dormían con esa entrega total que tienen las criaturas pequeñas, y caminó descalza hasta la cocina. La casa estaba fría, con el aire de la madrugada norteña, ese frío seco que no es violento, pero es honesto,
Encendió el fogón con la naturalidad de quien lo ha hecho toda la vida, eligiendo los trozos de ocote más delgados para la isca, apilando la leña en el modo correcto, soplando con paciencia hasta que la llama tomó confianza. Cuando el fuego estuvo firme, puso el agua para el café y empezó a buscar en la despensa qué había para hacer algo que valiera para el desayuno. Darío apareció en la puerta de la cocina con el cabello todavía revuelto del sueño y se detuvo. El fogón estaba encendido, el café pasando, y la mujer estaba mezclando masa de maíz azul con un poco de queso rallado que había encontrado en el trastero, preparando gorditas de un modo que él no sabía todavía que iba a cambiarle algo que llevaba tiempo sin moverse. Ella volteó hacia él con una expresión neutra, ni de disculpa ni de justificación, y dijo que esperaba no haberse pasado de la raya, que se había levantado y no había podido quedarse quieta sabiendo que podía ser útil. Había una claridad en eso que Darío no supo bien cómo recibir. No era servilismo. Era el orgullo de quien no quiere deber favor sin dar algo a cambio. Se sentó a la mesa sin decir nada y esperó. Cuando el café estuvo listo y las gorditas salieron del comal con ese olor que llenó la cocina de una presencia que no había tenido desde hacía mucho tiempo, Darío probó en silencio. El sabor lo encontró en el tipo equivocado de lugar, en un lugar que él no estaba preparado para que lo sorprendieran. Era el desayuno que Águeda hacía, no igual. Las manos eran diferentes y la sazón tenía sus variaciones, pero era de la misma familia afectiva, del mismo universo de cuidado que transforma ingredientes simples en algo que alimenta más que el estómago. No dijo nada. Se quedó con los ojos en la mesa un segundo, tomó otro sorbo de café y preguntó si pensaba seguir camino ese día. Martina se quedó callada un momento antes de responder. Dijo que sí, que planeaba salir cuando los chamaquitos despertaran y el sol calentara un poco. Lo dijo con una firmeza que era verdadera, pero que cargaba también el peso de no tener a dónde ir de verdad. Solo la dirección vaga de lejos de aquí, que a veces es el único mapa disponible. Darío terminó el café y se levantó. Se quedó de pie un momento, mirando por la ventana de la cocina, donde la luz del amanecer empezaba a clarear el huerto de membrillos. Entonces dijo, sin voltear hacia ella, que había trabajo en la hacienda y que si quería quedarse un día más, mientras el frío no pasaba, el cuarto estaba disponible. Lo dijo del modo seco y práctico, en que él decía casi todo, como si fuera una cuestión logística y no una apertura que le había costado más de lo que parecía. Luego salió al campo, antes de que ella pudiera responder. Martina se quedó parada en la cocina con la taza de café en la mano, mirando la puerta por donde él había desaparecido. Don Filemón llegó poco después, como llegaba todos los días, despacio y puntual, sombrero en la cabeza y el paso firme de los 73 años bien vividos. Saludó a Martina con naturalidad, como si la presencia de una mujer con 2 chamaquitos en la cocina de la hacienda fuera lo más común del mundo, y fue directo a lo que le importaba. Preguntó si había gorditas en el comal, porque las había olido desde el potrero. Había algo en el modo simple del viejo que desarmaba. Martina le sirvió el café y los dos se quedaron un rato en la cocina mientras Jerónimo y Leonor todavía dormían, conversando con esa facilidad de quien no trae agenda, y Martina fue aprendiendo en pedazos la historia de esa hacienda, por lo que don Filemón contaba sin parecer que estaba contando, que es el modo más verdadero de contar cualquier cosa. El día pasó de un modo que Martina no esperaba. Los chamaquitos despertaron hambrientos y ella los atendió. Los cambió, los dejó tendidos en el zarape que extendió en el suelo de la sala donde llegaba el sol de la mañana. Don Filemón vino a verlos con esa ternura de viejo que ya crió sus propios hijos y nietos y todavía no ha perdido el asombro por la criatura pequeña, meneando la cabeza con una sonrisa que le suavizaba el rostro entero. Jerónimo estudió al viejo con su seriedad característica. Leonor
Intentó agarrar el dedo que él le ofreció con una determinación que hizo reír a don Filemón de verdad. Martina miró esa escena y sintió algo pequeño y tibio instalarse en algún rincón del pecho, discreto, como suelen llegar las cosas que importan. Arregló la casa durante la mañana, porque no podía quedarse quieta y porque había mucho que arreglar. No de suciedad, porque Darío era hombre de orden, sino de ausencia. Había rincones de la casa guardados de un modo que no era descuido, sino abandono consciente. El tipo de abandono que la persona practica cuando algo duele demasiado para ser tocado. En la sala había una mecedora cubierta con un lienzo que nadie quitaba. En el corredor había una canasta de bordado con hilos y retazos de manta que parecían no haber sido movidos en mucho tiempo. Colgado en el gancho junto a la puerta principal, había un rebozo bordado de flores de granada, que no era de hombre, y que estaba ahí como si alguien lo hubiera colgado pensando en tomarlo de regreso y nunca hubiera vuelto a hacerlo. Martina no tocó ninguna de esas cosas. Respetó esos silencios como si fueran paredes, porque sabía reconocer las marcas que la pérdida deja en el espacio de una casa. Darío regresó para el almuerzo con la expresión de quien pasó la mañana trabajando de verdad y el cuerpo mostrándolo. La camisa con el sudor del campo, las manos con la tierra que el trabajo deja. Encontró la mesa puesta, la comida lista, los chamaquitos tranquilos y la casa con ese orden diferente al de cuando se había ido, no reorganizada, sino viva de un modo en que no lo había estado cuando era solo él. Probó, comió, no dijo mucho, pero había algo en el modo en que observaba el movimiento de ella por la cocina, yendo de un lado a otro con esa eficiencia tranquila, que decía que estaba prestando atención de un modo que iba más allá de la desconfianza de costumbre. En la tarde, cuando el sol empezó a bajar y el frío volvió con esa puntada seca del norte, Darío estaba en el corredor remendando una cincha con hilo encerado y aguja gruesa. Martina salió con Leonor en brazos para tomar un poco de aire, porque la niña estaba inquieta y el movimiento siempre ayudaba. Se quedaron cerca sin planearlo, ella recargada en el pilar del corredor, él en la silla con el trabajo en las manos. Leonor miró a Darío con ese interés súbito y absoluto que tienen los bebés por los rostros nuevos, los ojitos pegados en él con una intensidad que hizo que él pausara lo que estaba haciendo. Por un momento, él se quedó mirando a la niña, y la niña se quedó mirándolo a él. Y entonces Leonor abrió la boca en una sonrisa grande y desengonzada que enseñaba las encías y le arrugaba la naricita. Darío se quedó mirando eso como quien no está seguro de qué debe hacer con lo que está sintiendo. Martina vio todo y no dijo nada. Solo miró el horizonte donde la luz se ponía naranja y rosa antes de irse y se quedó quieta con lo que estaba viendo, porque hay cosas que necesitan espacio para moverse sin que la persona intente apresurarlas. Ella no se fue al día siguiente, ni al otro. No hubo una conversación sobre eso, no hubo un acuerdo firmado en palabras. Lo que hubo fue una mañana en que ella se levantó y había gorditas que hacer y chamaquitos que atender. Y don Filemón llegando, esperando el café con esa cara de quien sabe exactamente lo que va a encontrar. Y una tarde en que Darío llegó del campo, y la hacienda tenía olor a comida caliente y el sonido bajo de Martina cantándole a Jerónimo en el cuarto. Y una noche en que se sentaron en la misma mesa y el silencio entre ellos fue de un tipo diferente al de los primeros días, menos pesado, menos medido, más parecido al silencio de gente que empezó a acostumbrarse a la presencia del otro sin haberse pedido permiso para eso. En el pueblo de San Dámaso del Carrizal, la noticia llegó como llegan las noticias en el campo norteño, antes de que los involucrados se den cuenta de que hay noticia. Don Eutimio Perales, el dueño del comercio, había visto pasar a Darío con la carreta llevando a la mujer y las dos criaturas a surtirse de mandados, y lo había comentado con su esposa, que lo había comentado con su comadre,
que lo había comentado con otras 3 personas antes de que cayera la noche. Doña Escolástica Varela, que vivía en la casa frente a la presidencia municipal y había hecho de la ventana de su sala un puesto de observación permanente de los asuntos ajenos, supo del asunto con todos los detalles aumentados que las historias ganan cuando pasan por muchas bocas. Cuando Darío y Martina llegaron al comercio ese jueves, hubo miradas. El tipo de miradas que el campo norteño reserva para las situaciones que no encajan perfectamente en lo que la costumbre espera. Martina sintió las miradas y las reconoció de inmediato, porque ya había aprendido a reconocer ese idioma. Mantuvo la barbilla en su lugar, los hombros firmes, los ojos en lo que necesitaba ver. Doña Escolástica no resistió y fue directa, con esa cortesía de navaja que practica la gente cuando quiere parecer delicada sin serlo. Preguntó el nombre de la muchacha, preguntó de dónde venía, preguntó cuánto tiempo llevaba en las ánimas del Carrizal, con un tono que envolvía el juicio en curiosidad, de un modo que ella creía imperceptible, pero no lo era. Darío respondió antes de que Martina necesitara defenderse, con la objetividad cortante de hombre que no tiene paciencia para la conversación de 2 sentidos. Dijo que Martina estaba trabajando en la hacienda, que las criaturas necesitaban cuidado y él necesitaba ayuda, y que no había más que explicar sobre el asunto. Doña Escolástica se quedó con la boca entreabierta un segundo, reorganizó la sonrisa y cambió de tema con la agilidad de quien ha ensayado ese movimiento muchas veces. Pero Martina vio la mirada que la mujer lanzó en su dirección antes de voltear y entendió que esa no sería la última vez que esa conversación sucediera, solo con rostros diferentes. De regreso a la hacienda, la carreta siguió por la vereda de caliche con el ruido de las ruedas y el paso cadenciado del caballo llenando el silencio. Leonor dormía envuelta en el rebozo en el regazo de Martina. Jerónimo miraba los mezquites pasar con su atención seria de siempre. Darío conducía con las riendas sueltas en los dedos y la vista en el camino. Al cabo de un rato, dijo sin mucha inflexión en la voz que la gente del pueblo hablaba de todo y de todos, y que ella no necesitaba hacerles caso. Martina respondió que no le hacía caso a lo que decían de ella, que estaba acostumbrada a la lengua larga desde antes de poder defenderse bien. Pero dijo también, con una honestidad que llegó antes de que pudiera retenerla, que no quería ser motivo de problema para él, que si su presencia en la hacienda estaba creando dificultades, era mejor hablar luego. Darío se quedó callado un momento. Luego dijo que de dificultades ya tenía de sobra antes de que ella llegara, y que las que habían venido con ella eran de otra calidad. No explicó más que eso. Martina no preguntó, pero se quedó con esa frase adentro, dándole vuelta por todos los lados durante el resto del camino, tratando de encontrar lo que él había querido decir y sospechando que quizás ya lo sabía y todavía no era momento de nombrarlo. Fue don Filemón quien trajo la noticia un miércoles por la mañana, llegando más temprano que de costumbre, con el sombrero más apachurrado que lo normal y los ojos con ese brillo específico de quien carga una información que pesa. Llamó a Darío aparte antes de entrar a la casa y habló en voz baja. Había un hombre en el pueblo preguntando por una mujer joven con 2 criaturas gemelas. No era cualquier hombre. Era hombre enviado, del tipo que viaja con dinero en la bolsa y encargo en el pecho. Había llegado la víspera, se había quedado en la posada de don Procopio y andaba haciendo preguntas con esa cortesía que no es cortesía, sino presión con buena educación encima. Describía a la muchacha con detalles que solo alguien que la conocía bien, o que había recibido descripción de quien la conocía bien, podía tener. Darío escuchó todo sin cambiar la expresión. Le agradeció a don Filemón con un movimiento de cabeza. Se quedó parado un momento mirando el patio y luego entró a la casa. Martina estaba en la cocina con Jerónimo en el regazo, dándole de comer al niño con esa paciencia infinita que había desarrollado para eso. Darío jaló la silla y se sentó al otro lado de la mesa.
lo que no era su costumbre. La costumbre era agarrar el café e irse directo al campo. Ella lo notó antes de que él hablara y levantó los ojos hacia él con esa atención directa que tenía desde el primer día. Él contó lo que don Filemón había dicho sin adornarlo. Habló del hombre en el pueblo, de las preguntas, de la descripción que estaban usando, y luego se quedó quieto esperando, porque había llegado el momento en que era necesario que ella dijera lo que todavía no había dicho. Lo que él había respetado no preguntar hasta entonces, porque entendía que había razón para guardarlo. Martina se quedó en silencio un momento largo. Jerónimo mamaba tranquilo, sin saber nada, los ojitos pesados de sueño. Ella miró al hijo de su hermana con esa expresión que tiene una persona cuando está tomando una decisión que va más allá de lo que puede calcular. Y entonces contó. Contó de su padre, de don Leocadio, del matrimonio arreglado como si ella fuera tierra a negociar. Contó de la huida de madrugada, de las semanas de camino, del miedo que la acompañaba desde entonces, no por ella sino por los chamaquitos, porque ella sola se las arreglaba, pero las criaturas dependían de ella y eso cambiaba todo. Darío escuchó sin interrumpir una sola vez. Cuando ella terminó, había una quietud en su rostro que no era indiferencia. Era el tipo de quietud que viene cuando algo encuentra el lugar correcto dentro de la persona y se asienta. Se quedó mirando la mesa un momento. Luego se levantó, tomó el sombrero del gancho y dijo que iba al pueblo. Lo dijo con esa objetividad que era su idioma cuando estaba decidido, sin explicación, sin consulta. Martina abrió la boca para preguntar y él completó, todavía de espaldas hacia la puerta, que no se preocupara, que no había nadie que llegara a las ánimas del carrizal con mala intención y saliera del mismo modo en que entró. Cerró la puerta detrás de sí con cuidado, que era el máximo de gentileza que un gesto así podía tener. Martina se quedó sentada con Jerónimo en el regazo, el corazón latiendo con esa irregularidad de cuando el miedo y otra cosa que todavía no tiene nombre aparecen juntos y la persona no sabe bien cómo separar los dos. Don Filemón entró por la puerta trasera poco después, con esa cara de quien estaba esperando el momento adecuado para aparecer, se sirvió el café con la calma de siempre y dijo, sin mirarla, que Darío era hombre de palabra corta pero de acción larga, y que si dijo que iba a resolver era porque iba. Dijo que en 34 años, trabajando en esa hacienda, nunca había visto a ese hombre prometer lo que no cumplía. Martina no respondió, pero sostuvo a Jerónimo un poco más cerca del pecho y se quedó con eso. Darío regresó del pueblo al caer la tarde con la expresión cerrada de quien hizo lo que había que hacer y no tiene interés en detallar. Dijo nomás que el hombre de la posada había recibido una conversación y que estaba regresando por donde había venido. No explicó qué tipo de conversación había sido ni cómo había sucedido. Había en su postura el cierre definitivo del asunto, ese lenguaje del cuerpo que no abre espacio para más. Martina quiso preguntar. No preguntó. Había cosas que el campo del norte enseña a dejar en paz, y esa era una de ellas. Pero el alivio duró poco. 3 días después, un sábado por la mañana, don Filemón llegó con la noticia de que el hombre no se había ido. Había cambiado de posada y seguía en el pueblo, esperando. Y había rumor de que don Leocadio Figueroa en persona estaba en camino, que ya no mandaba enviado para asuntos que quería resolver de una buena vez. El nombre de don Leocadio en esa parte de Durango tenía peso. No era hombre que se contentara con conversación, era hombre de recursos y de impaciencia, del tipo que confunde tener posición con tener razón, y nunca aprendió que son cosas distintas. La noticia llegó por la mañana y se quedó pesando sobre la hacienda todo el día, como nube de lluvia que no descarga, esa presión suspensa que a veces es peor que la tormenta misma. Fue esa misma noche cuando Jerónimo enfermó. Empezó con una quietud distinta, el niño más callado que de costumbre, los ojitos sin ese brillo de curiosidad que era su marca. Martina lo notó en la hora de la cena,
y se quedó vigilándolo. Después de la comida, cuando fue a cambiarle la ropa para dormir, sintió la temperatura en la frente con la palma de la mano y el corazón le bajó. Fiebre. No era fiebre de asustarse todavía, pero era fiebre de cuidarse. Y en un niño de 8 meses, cualquier fiebre exige una atención que no puede esperar. No entró en pánico, porque entrar en pánico nunca ha ayudado a criatura enferma. Hizo lo que sabía hacer. Mojó un trapo en agua fresca, compresa en la frente, en el cuello, en los pliegues de los brazos. Se quedó con él, en el regazo, meciéndolo despacio, midiendo la temperatura con la mano cada media hora. Darío notó que algo era diferente cuando salió de su cuarto cerca de la medianoche a buscar agua y encontró la cocina encendida. Martina estaba sentada en la silla de cuero con Jerónimo en brazos, la frente del niño cubierta con el trapo húmedo. El rostro de ella concentrado con esa atención absoluta que tenía para esas criaturas. Él se quedó parado en el umbral un segundo, y luego entró sin hacer ruido, sin preguntar si podía. Tomó la palangana del trastero, la llenó con agua fresca, la puso a su lado. Ella lo agradeció con los ojos, porque las manos estaban ocupadas con Jerónimo. Él jaló el banco y se sentó al otro lado sin decir que se iba a quedar, porque era evidente que se iba a quedar. Se turnaron en las compresas, monitoreando la temperatura, manteniendo el fogón en brasa baja para que el ambiente no se enfriara demasiado. Darío fue a buscar cobijas adicionales sin que se las pidieran. Fue a calentar un té de manzanilla con unas ramitas de hierbabuena que su abuela usaba para la fiebre de criatura, y que él sabía preparar de memoria sin haber tenido para quién prepararlo antes. Martina recibió el té, puso una cucharita en los labios de Jerónimo con esa paciencia infinita. El niño rezongó pero no rechazó. Los dos se quedaron ahí en esa cocina mientras el resto del mundo dormía, unidos por esa vigilia silenciosa que a veces acerca más que cualquier conversación. Cerca de las 3 de la mañana la fiebre subió, no demasiado, pero lo suficiente para que los dos lo notaran al mismo tiempo. Ella por la temperatura en la palma de la mano, él por el modo en que el niño se puso más agitado en el regazo. Martina se quedó callada, pero había una tensión en los hombros que él vio con claridad. Darío dijo en voz baja que si era necesario, él agarraba el caballo y se iba a buscar al médico de Canatlán, que eran 2 horas de camino, pero las hacía. Ella respondió que iba a esperar un poco más, que conocía al niño enfermo, que sabía la diferencia entre fiebre que cede y fiebre que empeora, y que por el momento estaba dentro de lo que ella sabía manejar. Pero la voz le temblaba un poco, con un temblor que la firmeza de las palabras no alcanzaba a esconder del todo, porque hay una diferencia entre saber qué hacer y no tener miedo mientras se hace. Y Martina era demasiado honesta para fingir que las dos cosas andaban siempre juntas. Darío se quedó. No se fue a dormir, no fue a esperar en su cuarto. Se quedó ahí cambiando el agua de la palangana cuando se calentaba, manteniendo el fogón, haciendo esas cosas pequeñas y necesarias que no resuelven solas, pero que juntas forman el cuidado. Y había algo en ese cuidado compartido en mitad de la madrugada, en ese trabajo silencioso y conjunto sobre un niño que no era de ninguno de los dos por sangre, pero que los dos trataban como si lo fuera, que fue quebrando algo entre ellos, no de forma dramática, de forma lenta e irreversible, que es la forma en que las cosas que importan suelen quebrar. A las 4:30 de la mañana, cuando la noche ya empezaba a tener esa calidad de azul oscuro que antecede al amanecer, Jerónimo abrió los ojos, miró a Martina, miró a Darío, y hizo esa mueca que era su sonrisa. La sonrisa asimétrica y sin dientes que él hacía cuando estaba contento. La temperatura había cedido. El niño tenía hambre. Martina soltó un suspiro que tenía adentro todo lo que no había podido decir durante esas horas. El alivio, el cansancio, la gratitud, el miedo que había estado represado. Se quedó con los ojos cerrados un momento, sosteniendo a Jerónimo contra el pecho,
y las lágrimas escurrieron sin que intentara detenerlas, porque ya no había energía para eso. Darío la miró y sintió algo en el pecho que no intentó identificar, porque identificarlo significaría tener que decidir qué hacer con eso. Se levantó, fue a la despensa, regresó con la leche que había sobrado de la tarde anterior y la puso a calentar sin decir nada. Cuando la leche estuvo tibia, puso el tazón a su lado. Ella abrió los ojos, vio el tazón, lo vio a él de pie ahí, con esa expresión cerrada que ella ya había aprendido a leer, como el rostro que él ponía cuando estaba sintiendo más de lo que sabía mostrar. Y dijo gracias de un modo que era diferente a todos los gracias que había dicho antes. Era un gracias que iba hondo. Él se quedó un momento sin moverse. Luego dijo con la voz ronca del cansancio de la madrugada que no había necesitado agradecer, que Jerónimo era una criatura buena y que él se había quedado porque quería quedarse. Lo dijo mirando al niño, no a ella, porque a veces es más fácil decir las cosas importantes hacia un punto al lado de quien necesita escucharlas que decirlas de frente. Martina entendió. Se quedó con eso guardado en el mismo lugar donde había guardado la frase de la carreta, las cosas que él decía y que eran más de lo que parecían cuando se les prestaba atención. El sol nació sobre las ánimas del carrizal esa mañana con la luz de agosto que ya no tenía el filo cortante de julio, una luz más dorada, más generosa. Don Filemón llegó y encontró a los dos en la cocina con las ojeras de quien no durmió, el niño tranquilo en el regazo de Martina y el fogón encendido con café caliente. Miró a uno, miró al otro, miró al niño y no dijo nada. Tomó su taza, se sirvió el café, se sentó en el banco de siempre y había en su silencio una satisfacción discreta que trató de esconder detrás de la taza, pero no pudo del todo, porque 73 años de vida enseñan a reconocer cuando el mundo está caminando en la dirección correcta, aunque sea despacio, aunque los involucrados todavía no lo hayan comprendido del todo. Don Leocadio Figueroa llegó un martes por la mañana con el sol todavía bajo en el horizonte y el polvo de la vereda todavía fresco. Vino en un automóvil Ford de los que empezaban a verse en los caminos de terracería del norte, negro y cuadrado, con dos hombres adelante y él solo en el asiento trasero, lo que ya decía todo sobre el tipo de hombre que lo conducía. Era gordo, con esa gordura de quien come bien y no trabaja con el cuerpo, el bigote recortado con cuidado, el traje de paño oscuro que no tenía ningún sentido con el calor de agosto en el campo. Bajó del automóvil con la lentitud de quien está acostumbrado a que el mundo lo espere, y se quedó parado frente al portón de la hacienda con las manos en la cintura y la mirada de quien está haciendo una evaluación de propiedad. Había dos hombres con él, empleados con una postura que no era de trabajo de campo, sino de otro tipo de trabajo que no necesita pala. Darío estaba en el patio cuando el automóvil llegó. Había visto la nube de polvo en la vereda antes de poder identificar de quién era y había esperado con esa calma que venía no de despreocupación, sino de decisión tomada. Don Filemón estaba a su lado, más callado que de costumbre, el sombrero viejo en la mano por respeto o por cautela. Era difícil saber. Martina se había quedado adentro con los chamaquitos cuando vio llegar el automóvil, no por miedo, sino porque Darío lo había pedido con los ojos antes de caminar hacia el portón. Ella había entendido el pedido y lo había respetado, porque había momento de retroceder y momento de avanzar, y había aprendido la diferencia. Don Leocadio habló con la voz de quien no está acostumbrado a ser contrariado. Esa amabilidad con amenaza que la persona que la usa cree sutil, pero no lo es. Dijo que buscaba a una muchacha, dijo el nombre, dijo que era asunto de familia que necesitaba resolverse, dijo que había un compromiso firmado, que había palabra de hombre empeñada y que la palabra de hombre en el campo todavía valía algo. Dijo todo esto mirando a Darío con ese mirar de medir, de calcular cuánto obstáculo representaba ese hombre y si valía el esfuerzo de rodearlo, o era más fácil pasar encima. Darío escuchó todo hasta el final.
Se quedó con las manos a los lados del cuerpo, el sombrero en la cabeza, el rostro con esa expresión neutra que él usaba cuando estaba más firme por dentro de lo que cualquier expresión podría mostrar por fuera. Cuando don Leocadio terminó, hubo un silencio corto. Luego Darío dijo que no había ninguna muchacha ahí que necesitara ser buscada. Dijo que había una mujer que era diferente de muchacha en el sentido que don Leocadio estaba usando, porque muchacha es cosa que pertenece y mujer es cosa que decide, y dijo que la mujer en cuestión había decidido, y que su decisión era el fin del asunto. Don Leocadio no recibió bien eso. Había un enrojecimiento subiéndole por el cuello, que era el lenguaje del cuerpo de hombre que no acepta el no como respuesta. Dijo que había trato, que había deuda, que el padre de la muchacha había dado su palabra y eso tenía valor, y que si era necesario ir por ese camino lo haría. Había una amenaza en eso que era clara lo suficiente para que don Filemón apretara el sombrero con las dos manos y para que los dos empleados de don Leocadio se movieran levemente, no mucho, solo lo suficiente para mostrar que estaban poniendo atención. Darío dio un paso hacia el portón. No fue un paso de agresión, sino de espacio, del tipo que dice, aquí estoy y no estoy cediendo sin necesitar usar ninguna de esas palabras. Dijo que trato hecho sobre persona sin el consentimiento de esa persona no era trato sino acuerdo entre hombres sobre lo que no era de ellos para acordar. Lo dijo con una claridad que no dejaba margen para la interpretación. Y dijo una cosa más, la última, con la voz bajada de quien hace que el interlocutor necesite prestar atención para oír, que es el modo de decir las cosas más serias sin necesitar levantar la voz, que don Leocadio podía dar la vuelta y regresar por el mismo camino que había venido, y que esa era la única opción que terminaba bien para todos los involucrados. Hubo un momento suspendido, el tipo de momento que sucede cuando dos fuerzas opuestas se encuentran, y cada una está midiendo a la otra antes de decidir qué hacer. Don Leocadio miró a Darío con ese mirar de evaluación que ya había usado antes, pero esta vez había algo diferente en él. Había la percepción de que el obstáculo enfrente no era del tipo que se rodea fácil ni que se intimida con posición social y amenaza velada. Era el tipo de obstáculo que tiene raíz, que tiene tierra abajo, que no va a moverse porque alguien llegó en automóvil con 2 empleados y un trato que nunca debió existir. Don Leocadio se quedó en silencio un momento. Luego se acomodó el traje con ese gesto de hombre que está reorganizando su propia dignidad después de una negativa que no esperaba recibir. Dijo que eso no estaba cerrado, que había otras formas de resolver ese tipo de situación. Lo dijo como quien lanza la última piedra antes de irse para no partir con las manos completamente vacías. Luego se dio la vuelta. Caminó de regreso al automóvil con esa lentitud calculada de quien no quiere parecer que está retrocediendo y le indicó al chofer que arrancara. Darío se quedó parado en el portón hasta que la nube de polvo del automóvil desapareció en la curva de la vereda. Don Filemón se quedó a su lado sin decir nada un buen rato. Luego dijo que don Leocadio lo pensaría 2 veces antes de volver, porque hombre de ese tipo solo insiste cuando cree que va a ganar, y lo que había visto en la cara de Darío debía haberle dejado claro que no iba. Darío no respondió. Se dio la vuelta, entró al patio, cerró el portón detrás de sí con ese clic seco de la madera encajando en su lugar, y caminó hacia la casa. Martina estaba en la ventana de la sala. Había visto todo a través del vidrio emplomado, sin poder oír las palabras, pero había leído la escena por el cuerpo de los 2 hombres, por la postura de Darío, por el modo en que el automóvil había dado la vuelta y se había ido. Cuando él entró por la puerta, ella estaba de pie en medio de la sala con Jerónimo en brazos y Leonor en el zarape del suelo. Y había en su rostro una mezcla de alivio y de algo más difícil de nombrar, que él no había visto antes. Dijo, con la voz que estaba intentando mantener firme, que él no había necesitado hacer eso, que no era obligación suya, que el problema era de ella y ella encontraría otro modo.
Darío se detuvo en medio de la sala. Se quedó mirándola un momento con esa expresión que ella todavía estaba aprendiendo a leer. Esa expresión que era el rostro que él ponía cuando lo que estaba sintiendo era demasiado grande para caber en su fisionomía de costumbre. Dijo que lo había hecho porque quiso. Dijo que no había ninguna obligación en lo que había hecho, que obligación es lo que la persona hace sin querer, y que eso era diferente. Y luego dijo, con esa voz baja y directa que él usaba para las cosas que no repetía, que hacía tiempo había dejado de pensar en ella como alguien de paso, y que no sabía cuándo había sucedido eso, pero había sucedido, y que ya no tenía caso fingir que no. Martina se quedó quieta. Jerónimo se movió en sus brazos con ese rezongo de bebé que no entiende por qué el cuerpo que lo sostiene se quedó tan quieto de repente. Leonor golpeó la palma en el zarapé del suelo con su energía de siempre, ajena a todo. Y entre esos dos sonidos de vida pequeña y presente, Martina miró a Darío con esos ojos oscuros y directos que habían sido lo primero que él había visto de verdad en ella aquella tarde de julio en el portón. Y dijo que hacía tiempo también ella había dejado de pensar en ese cuarto del fondo como lugar provisional. Dijo que hacía tiempo despertaba en la mañana, y el primer pensamiento era sobre el día que tenía por delante en esas ánimas del carrizal, no sobre el camino que todavía faltaba recorrer, y que ese pensamiento la asustaba y al mismo tiempo era la cosa más sólida que había sentido en muchos años. Darío cruzó la sala despacio, se detuvo cerca de ella con la distancia de un brazo entre los dos, suficiente para que cada uno pudiera todavía echarse para atrás, pero a ninguno de los dos se le pasó por la cabeza hacerlo. Levantó la mano y tocó su rostro con esos dedos de trabajo, callosos y honestos, y ella no se apartó. Había en ese toque una pregunta y había también una respuesta, y las dos cosas sucedieron al mismo tiempo, sin necesitar palabras, porque habían llegado a un punto donde las palabras eran el instrumento menos eficiente disponible. Don Filemón eligió ese momento para entrar por la puerta trasera tarareando una canción de José Alfredo que no había tarareado en toda su vida, lo que era novedad, porque el viejo nunca tarareaba, y que hizo que los dos se separaran discretamente mientras él cruzaba la cocina con un cántaro de agua en la mano y una expresión de absoluta inocencia que no engañaba a nadie. Depositó el cántaro en el trastero, saludó a los presentes con un movimiento general, tomó una gordita que había sobrado del desayuno y salió tarareando por la misma puerta que había entrado. El silencio que quedó después tenía una ligereza que el silencio de esa casa no había tenido en mucho tiempo. ¿Qué le prometió a ella?, preguntó Martina en voz baja, sin moverse de donde estaba. Darío no preguntó a quién se refería. Lo supo de inmediato. Se quedó callado un momento, mirando hacia la ventana del corredor, donde el sol de agosto entraba oblicuo y dorado. Luego dijo que Águeda le había pedido una sola cosa antes de irse: que no se volviera piedra, que el dolor no lo cerrara tanto, que ya no pudiera ver a nadie. Dijo que él había prometido que sí, con la voz de quien promete lo que no sabe si puede cumplir, y que desde el día en que ella cerró los ojos había vivido exactamente al revés de lo que había prometido, hasta que llegó alguien a tocar el portón una tarde de julio. Martina lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, hubo un silencio que no era vacío, sino lleno de todo lo que las dos personas en esa sala estaban entendiendo al mismo tiempo. Luego ella dijo que quizás la promesa no estaba rota, que quizás apenas la había empezado a cumplir. Darío la miró. Había estrellas empezando a aparecer sobre el carrizal esa noche, con esa claridad que el cielo del norte guarda para quien ha tenido paciencia de esperar el oscuro. Había olor a tierra y a flor de bugambilia que el jardín mandaba por la noche. Y había dos chamaquitos durmiendo adentro de esa casa que había empezado a respirar de nuevo. Él tomó su mano con esa mano de trabajo que ella ya había aprendido a reconocer por el tacto, y se quedaron así,
sin necesitar más que eso por ese momento, porque hay veces en que lo suficiente es exactamente lo suficiente, y forzar más allá sería arruinarlo. La boda se fijó para 2 meses después, tiempo que Darío consideró adecuado para hacer las cosas bien, con padre abundio y testigos y la bendición de la iglesia, porque había un código en él que decía que algunas cosas necesitan forma para tener fundamento. No sería fiesta grande. La hacienda estaba bien, pero no era momento de exagero, y ninguno de los dos era de exagero. Sería boda verdadera, simple y sólida, como ellos eran. Don Filemón, cuando supo, se quedó en silencio un momento con esa expresión que él tenía cuando estaba procesando una alegría que era demasiado grande para aparecer toda de una vez en el rostro. Luego dijo que estaba bueno, que ya era hora, y volvió a lo que estaba haciendo como si hubiera comentado sobre el tiempo. Pero había un brillo en los ojos del viejo ese día que estaba ahí, incluso cuando miraba al suelo, y que Darío vio y no comentó porque no era necesario. El día de la boda amaneció con ese azul limpio que agosto reserva para las mañanas que quieren mostrarse. La ceremonia fue en la iglesita de San Dámaso del Carrizal, blanca y pequeña, con las ventanas de madera verde que Martina había visto la única vez que había ido al pueblo y encontrado bonita, sin imaginar que algún día entraría por esas puertas como novia. Se arregló con el vestido de manta color hueso que Darío había puesto dinero sobre la mesa una mañana, diciendo solo que era para lo que necesitara, sin explicar más, que era su modo de dar sin parecer que estaba dando. Llevaba flores de bugambilia en el cabello, las mismas que ella había plantado en las primeras semanas, cuando todavía no sabía si se quedaría tiempo suficiente para verlas abrir. Darío la esperó frente a la iglesia con el traje oscuro de los días especiales y esa expresión que ella había aprendido a leer como el rostro que él ponía cuando estaba más feliz de lo que su cara sabía mostrar. Don Filemón estaba a su lado con el sombrero nuevo que había comprado especialmente, la postura de quien está siendo testigo de algo que importa. Había algunos vecinos, gente del pueblo que había ido más por curiosidad que por afecto, pero que estaba ahí de todas formas, que es el modo en que funciona el campo, aparece para los momentos grandes, aunque no los entienda del todo. El padre Abundio habló sobre el recomenzar, sobre la capacidad que tiene el ser humano de construir sobre las ruinas, sobre cómo a veces es necesario perder todo para encontrar lo que de verdad importa. Darío y Martina repitieron los votos con voces que no temblaron, no porque no estuvieran sintiendo, sino porque eran ese tipo de persona, los que sienten hondo y muestran firme. Y cuando el padre los declaró casados, y Darío la miró con esos ojos oscuros que habían sido lo primero de ella que había quedado en él desde aquella tarde en el portón, ella entendió que había una línea invisible dividiendo su vida antes de esa tarde de julio y después, y que todo lo que valía estaba del lado del después. Los años que vinieron fueron hechos del material del que está hecha la vida real, trabajo y alegría y dificultad y superación, y los días comunes, que son en realidad los más importantes, porque son los que forman la mayoría del tiempo. Las ánimas del Carrizal prosperó con los dos juntos, porque había una complementariedad entre la determinación de él y la sabiduría práctica de ella, que producía decisiones mejores de las que cualquiera de los dos hubiera tomado solo. Jerónimo y Leonor crecieron con esa seguridad de criatura que fue amada desde el principio, que nunca conoció otra forma de ser, que tiene raíz. Supieron de la historia de su madre cuando fueron lo suficientemente grandes para entender, y amaron a Micaela como se ama a las personas que se fueron demasiado pronto, con la ternura específica de la nostalgia de alguien que no se conoció, pero se siente presente en los propios orígenes. Don Filemón trabajó en la hacienda hasta los 77 años, cuando el cuerpo finalmente pidió lo que la cabeza resistió a aceptar.
Pasó los últimos años en un cuarto que Darío construyó para él en el fondo de la propiedad, insistiendo en que todavía era útil y demostrándolo todos los días con los consejos que daba sobre ganado y milpa y crianza de hijo, que eran siempre precisos, aunque entregados con una lentitud que aumentaba cada temporada. Cuando murió en una mañana de enero en que el frío de la sierra había bajado con esa puntada conocida, fue en el sueño, tranquilo, lo que Martina dijo que era la muerte que el hombre se merecía. Muchos años después, cuando el cabello de Darío ya tenía el blanco que la edad escribe en los hombres que vivieron de frente, y Martina tenía en el rostro las marcas de expresión de una vida de sentimientos habitados con plenitud, se sentaron en el corredor de las ánimas del Carrizal en una tarde de poniente. Jerónimo estaba casado, había tomado parte de la administración de la hacienda junto a su padre. Leonor se había vuelto maestra en San Dámaso, lo que Martina decía que era lo menos sorprendente que la niña podía haber hecho, porque desde chiquita tenía ese modo de explicarle todo a todo el mundo, incluso a las gallinas del patio. La hacienda estaba quieta con esa quietud buena de las tardes de domingo, cuando el trabajo de la semana descansó y el del siguiente todavía no comenzó. Darío miró el patio, miró el jardín de bugambilias que Martina había plantado y replantado a lo largo de los años, y que era ahora una cosa generosa y florida, que cambiaba con las estaciones pero siempre tenía algún color. Miró el portón de mezquite al fondo, el mismo portón de siempre, el que él había abierto aquella tarde de julio sin saber lo que estaba abriendo junto con él. Y dijo, con esa voz que el tiempo había vuelto más pausada, pero no menos directa, que había hecho muchas cosas en la vida de las que se enorgullecía y algunas de las que se arrepentía, pero que había una cosa específica de la que se enorgullecía más que de cualquier otra. No era la hacienda, no era el ganado, no era la cosecha de ningún año bueno, era haber abierto ese portón, y era haber cumplido por fin la promesa. Martina lo escuchó con los ojos puestos en el horizonte, donde el sol bajaba con esa generosidad de color que el norte tiene al final del día. Luego dijo que había pasado mucho tiempo imaginando que la vida era algo que le sucedía a uno o contra uno, y que había aprendido con él, despacio y sin darse cuenta de que estaba aprendiendo, que la vida era algo que se construye, adobe por adobe, día por día, decisión por decisión. Dijo que el adobe más importante de su vida había sido esa frase dicha una tarde de frío frente a una troje que nunca necesitó usar, de un hombre que no conocía, cuando ya no había nada que perder. Dijo que era extraño cómo las cosas más importantes a veces caben en una frase pequeña. Darío tomó su mano. Se quedaron ahí hasta que el sol se fue del todo y las estrellas aparecieron con esa claridad que el Carrizal guarda para quien tuvo paciencia de esperar el oscuro. Y había entre ellos el silencio de siempre, el silencio que había comenzado como distancia y se había vuelto con el tiempo el idioma más íntimo que tenían. El silencio de dos personas que no necesitan llenar el espacio entre ellas, porque el espacio entre ellas ya está lleno de lo que importa. Esta historia me recuerda que las promesas que hacemos a los que amamos no mueren con ellos. A veces solo esperan el momento justo para cumplirse, de la mano de alguien que llega sin avisar a tocar un portón que creíamos haber cerrado para siempre. Darío nomás necesitaba abrir un portón. Martina nomás necesitaba una noche sin helada para las criaturas, pero lo que encontraron fue mucho más que eso. Encontraron el lugar donde pertenecían, la familia que la vida tardó en entregarles. El amor que no llegó fácil, pero llegó sólido, del tipo que aguanta todo, porque fue construido con las manos. Si esta historia tocó algo en tu corazón, déjanos tu like ahorita. Suscríbete aquí al canal Cuentos del Viejo Campo y comparte con alguien que necesita escuchar que volver a empezar es posible. Cuéntanos en los comentarios cuál fue el momento que más te llegó. ¿Fue la llegada de Martina al portón? ¿Fue la velada de madrugada con Jerónimo enfermo?
Fue Darío enfrentando a don Leocadio. Quiero saber qué se quedó en tu corazón. Hasta la próxima historia. Que Dios bendiga tu vida, así como bendijo la de Darío y Martina. Quédate con Dios. ¿Alguna vez cumpliste una promesa que creías haber roto, y la vida te mandó la manera de saldarla cuando menos lo esperabas? Cuéntame en los comentarios.